Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hoy vamos a hacer un breve repaso de varias guías con novedades 2023 para este 2024. Estoy encantada de estar acá, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar con las guías para el diagnóstico y manejo de fibrilación auricular. Mi nombre es Daniela Maidana, soy médica del grupo de investigación de la doctora Clara Bonanad. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, lo que voy a presentar es un poco las claves de la guía de fibrilación auricular que salió en noviembre 2023, que tiene algunas novedades, es un documento bastante extenso. El documento previo era del 2014 y tiene una actualización en el 2019. Pero estas guías, evidentemente, del 2019 al 2023, tienen bastante evidencia, hay hallazgos e innovaciones tecnológicas que agregan y realmente son muy interesantes. Entonces, bueno, comenzando un poco con la epidemiología y por qué estamos hablando de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia muy prevalente, es la arritmia sostenida más frecuente a nivel mundial. La guía nos habla de más de 50 millones de personas afectadas con esta patología y no solo eso, sino que el 11% desconoce que padece fibrilación auricular. Además, tenemos que recordar que la fibrilación auricular viene asociada con otras comorbilidades que tenemos que buscar activamente y tratar, y por supuesto, esto refuerza a las guías anteriores, la incidencia va aumentando con la edad, por lo tanto, el paciente mayor es un paciente frecuente en la consulta de fibrilación auricular. Y por último, resalta que la fibrilación auricular es una patología costosa. Entonces, un poco recordando la definición de fibrilación auricular para hacer el diagnóstico, nos vamos a encontrar en el electrocardiograma un ritmo irregularmente irregular, con intervalos RR irregulares, con línea de base ondulante y ausencias de ondas P. Este es el diagnóstico clásico en un electrocardiograma de 12 derivaciones en un trazado de más de 30 segundos, pero sabemos que hoy en día tenemos otras formas, otros registros de la situación de la aurícula del paciente, y uno de esos es el registro inteligente por relojes inteligentes. Y esto es algo que cada vez se ve más en la consulta, un paciente asintomático que llega por una alerta de un reloj inteligente. Y bueno, las guías resaltan que si bien para hacer el diagnóstico son claves porque es lo que alerta al paciente, no es el diagnóstico definitivo, sino que este paciente va a requerir el diagnóstico mediante la interpretación visual por un médico del electrocardiograma de 12 derivaciones o un método validado. Los pacientes que tienen síntomas son pacientes con en general, lo más frecuente es que tengan palpitaciones o disnea, pero hay que recordar que hasta un tercio de los pacientes no tienen síntomas. Bien, y por último, una de las novedades, una de las cosas más relevantes de esta guía son los estadios de la fibrilación auricular. La guía divide a la fibrilación auricular en 4 estadios. Tenemos un primer estadio, que es el paciente con riesgo de sufrir fibrilación auricular. Es el paciente que tiene factores modificables y no modificables para tener fibrilación auricular, como obesidad, hipertensión o alcoholismo, diabetes, y no modificables, como dijimos antes, la edad, el género y la genética. Luego, en el estadio 2 encontramos la prefibrilación auricular, que es el paciente en el que encontramos evidencia de alteraciones estructurales y eléctricas que nos pueden hacer sospechar fibrilación auricular en breve o mayor riesgo. En el tercer estadio tenemos la fibrilación auricular diagnosticada, como dijimos en la diapositiva anterior, y acá lo dividimos en 4 situaciones. El paciente con fibrilación auricular paroxística, con fibrilación auricular persistente, con el persistente de mayor tiempo, y el paciente que el estadio 3D es el paciente al que se le hizo ablación exitosa, es el paciente que vamos a ubicar en el estadio 3D. Mientras que el estadio 4 es el estadio de fibrilación auricular permanente.
Entonces, ¿qué nos dice esta tabla? Que en todos tenemos que, a lo largo de todo este espectro de pacientes, tenemos que tratar y buscar los factores modificables. Pero vamos a monitorizar clínicamente la carga de fibrilación auricular solamente en los pacientes de estadio 3. Y desde el diagnóstico, lo que vamos a hacer siempre en cada consulta es buscar los síntomas, si hay cambios en esos síntomas y, por supuesto, el riesgo de infarto y el riesgo de ictus, perdón. Bien, entonces, ¿qué es otra cosa que es muy relevante en esta guía y a lo largo de toda la guía se ven recomendaciones en el estilo de vida, factores de riesgo y comorbilidades? Mencionan que son los pilares fundamentales. Y si bien la guía es de manejo, diagnóstico y tratamiento, hacen mucho hincapié en la prevención de la patología. Hablan obviamente de la edad, que es el principal paciente, paciente añoso con fibrilación auricular, pero mencionan ciertas recomendaciones para los factores que son modificables. Obviamente, en cada consulta, recomendar dejar el tabaquismo, actividad física, recomiendan 210 minutos de actividad física por semana. También mencionan en el otro extremo a los atletas de élite, que también tienen riesgo de fibrilación auricular, controlar factores de riesgo como la hipertensión arterial o la cardiopatía isquémica, la diabetes, también recomendación de bajar de peso en pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor a 27, es decir, antes de la obesidad, y no hay evidencia para recomendar el alcohol, que antes se recomendaba bajas, lo que se intenta decir ahora es que intente evitar el alcohol o lo menos posible. Y por supuesto, también buscar la apnea obstructiva del sueño de forma activa en la consulta. Bien, entonces, una vez que tenemos el diagnóstico de fibrilación auricular, tenemos que hacer, por un lado, tratar las comorbilidades, buscarlas y tratarlas activamente, y por otro lado, tenemos que hacer prevención de cardioembolismo. Bien, ¿cómo hacemos esta prevención? Con el score de riesgo de hace muchísimos años con CHAS-BASC. Este es el score más validado y esta guía lo menciona en esta tabla, pero también reconoce que hay pacientes que quedan en un limbo, que son los pacientes de riesgo intermedio. Entonces, también menciona dos scores, que son el ATRA y el Garfield, que son realmente útiles para este grupo de pacientes, ya que incluye otras variables, como por ejemplo el tabaquismo, la proteinuria y la enfermedad renal crónica. Entonces, tener en cuenta todas estas comorbilidades, la carga de comorbilidades de estos pacientes puede hacer que anticoagulemos mejor a este grupo de pacientes. Bien, y una discusión también muy candente en cardiología es si hacemos control de ritmo o control de la frecuencia. Entonces, esto es de hace muchísimos años por un estudio, por el AFIRM, que decía que daba un poco igual entre el control del ritmo y el control de la frecuencia, pero la evidencia en los últimos años muestra que el control del ritmo temprano es lo que justamente salió mejor en ciertos ensayos clínicos aleatorizados. Bajo esta evidencia, en la guía resaltan que lo mejor es el control temprano del ritmo en todos los pacientes. Bien, y la última novedad es que mencionan a la ablación con una recomendación clase 1 en pacientes seleccionados. Esto, por lo mismo, aumentó la evidencia. Hay muchos ensayos clínicos en los que se realiza ablación y resultaron positivos para ablación, pero sigue siendo igualmente no la primera opción, sino que es ablación en
FA sintomática en pacientes en los que los antiarrítmicos resultaron ineficaces o están contraindicados, o en pacientes seleccionados que generalmente van a ser pacientes jóvenes con pocas comorbilidades, que son los que utilizaron en la mayoría de estos ensayos clínicos. Entonces, como observaciones finales, mencionar que es una guía muy interesante que tiene muchísima información sobre la prevención y el abordaje holístico del paciente, que menciona nuevos scores para abordar también otras comorbilidades del paciente, que prioriza el control del ritmo temprano del paciente y le da más lugar a la ablación, y que tiene también un apartado de pacientes especiales, pero es verdad que podría incluir un apartado para pacientes mayores, que al final es lo que más encontramos en la consulta. Así que bueno, esto fue el breve repaso, espero que les haya servido y muchísimas gracias. A continuación vamos a comentar el Consenso Nacional a Convenience y el Consenso Italiano más brevemente. Estos son mis conflictos de interés. Yo soy Clara Bonanaz, soy la líder del grupo de investigación en cardiología geriátrica, adherido al grupo de investigación translacional a la cardiopatía isquémica del Dr. Body. Entonces, ¿por qué este consenso focaliza en los mayores de 75 años? Pues bueno, ya sabemos, ya nos ha dicho Daniela, muy bien explicado en las nuevas guías AJA 2023. Sabéis que las guías de FA europeas son de 2020, tal vez deberían actualizarse. Pues sabemos que el riesgo tromboembólico en los pacientes con fibrilación auricular no valvular, la edad mayor de 75 años, es un factor de riesgo mayor. Y la evidencia del uso de anticoagulación oral como tratamiento en esta población está avalado por las guías. Pero se recomienda en estos pacientes utilizar sobre todo los ACOTS, porque los ACOTS han demostrado una clara superioridad frente a los AVK en pues la mayoría de escenarios y una reducción de la hemorragia cerebral intracraneal del 50% respecto a la warfarina. Además, las personas de edad avanzada que tienen comorbilidades tienen una menor probabilidad de recibir este tratamiento, y puede que a veces haya situaciones complejas en torno a este paciente que cada vez vemos más y cada vez veremos más aún, como las comorbilidades, los síndromes geriátricos, la polimedicación, etcétera, que supone un reto en la evaluación del riesgo-beneficio a la hora de iniciar un tratamiento anticoagulante. Ya la clasificación Fit for the Age, FORTA, abordó la edad en el tratamiento de la fibrilación auricular en pacientes mayores de 65 años, pero es verdad que las recomendaciones FORTA se basaban sobre todo en geriatras, y hay unas en las que incluían un neurólogo, son antiguas y además era un consenso de solo 10 expertos. Por lo tanto, en España, hasta la actualidad, no existían consensos multidisciplinares sobre la conveniencia de la anticoagulación oral en pacientes mayores de 75 años con fibrilación auricular sin etiología valvular y situaciones complejas habituales en práctica clínica. Por lo tanto, los objetivos de este grupo de trabajo que creó las aseveraciones que constituyeron el consenso que os voy a presentar fueron establecer un conjunto de recomendaciones basadas en evidencia clínica y en la opinión de los expertos para mejorar la valoración del riesgo-beneficio antes de iniciar el tratamiento anticoagulante en pacientes mayores con fibrilación auricular, y definir en base a la literatura existente y la opinión de estos expertos a los que consultamos la conveniencia de los diferentes ACOTS, de los ACOS, incluimos también los antagonistas de la vitamina K, para distintas situaciones clínicas complejas. Entonces se seleccionó un comité científico con cardiólogos, geriatras e internistas. Es cierto que podríamos hacer un nuevo documento consenso añadiendo también otros especialistas que tratan estos pacientes, como pueden ser los urgenciólogos y los médicos de atención primaria, pero bueno, este piloto incluyó a estas 3 especialidades porque abordaba un poco más la cronicidad de los pacientes y puntos de vista de situaciones muy específicas de cada especialidad. Entonces, entre todos estos miembros del comité se definieron unas preguntas de relevancia clínica, lo que se llaman preguntas
pico, que son aseveraciones basadas en la síntesis de evidencia procedente de la revisión sistemática y el juicio clínico de un comité científico, que se validaron con los panelistas. Y con ello se consiguió un posicionamiento de los ACOs en diferentes situaciones clínicas para este perfil de paciente mayor complejo que os he hablado antes. Entonces, bueno, se hace una búsqueda bibliográfica exhaustiva con un protocolo de búsqueda, se ejecuta la estrategia de búsqueda, se criban las publicaciones, se validan con el comité científico y se sintetiza la evidencia, y finalmente se seleccionaron 29 publicaciones actuales de alto impacto. Entonces, bueno, luego se elaboraron las aseveraciones y las preguntas para hacer un cuestionario de Delphi que se pasó en 2 rondas. Como veis, por ejemplo, es un tipo de pregunta 8. Siguiendo su criterio, su juicio clínico, indique su valoración para cada ACO en paciente mayor de 75 años con fibrilación auricular e insuficiencia renal con filtrado de 15 a 29 mililitros minuto. Y tenían la pregunta con la puntuación. En la primera ronda había 29 aseveraciones y 16 preguntas sobre el posicionamiento de las opciones de anticoagulación, y en la segunda ronda 9 aseveraciones en las que hubo cierta discrepancia y 3 preguntas sobre posicionamiento de las opciones de los anticoagulantes. Bueno, entonces el consenso se pensó que habría unanimidad con un 100% de acuerdo. Habría consenso con más del 80% de acuerdo, discrepancia cuando el acuerdo está entre 60 y 80% y rechazo cuando menos del 60% de los panelistas están de acuerdo. Y luego la media ponderada, la valoración de cada anticoagulante oral, pues para las diferentes situaciones, 1 es el mínimo valor y 10 el máximo valor. Entonces, bueno, se publica en el Journal of Clinical Medicine a finales de 2022 y la verdad es que pues, conseguimos tener nuestro primer consenso nacional. ¿Cuántos panelistas? Se invitaron a 100, pero solo 79 cumplimentaron las 2 rondas, que es lo que nos importaba. Entonces, bueno, tenemos 100 invitados y que cumplimentan las 2 rondas 79. Veis que la mayoría eran médicos de medicina interna, hasta un 34,2%, y seguidos por cardiólogos y después por geriatras. También hubo hematólogos y en un casi 9% neurólogos. Y la mayoría fueron de atención hospitalaria y solo uno de consulta dentro de especialidades y uno de consulta privada. Esta es la distribución geográfica de los panelistas y vemos cómo el perfil y experiencia de los panelistas. Los panelistas tenían que tener al menos más de 5 años de experiencia en el tratamiento de estos pacientes. Luego había incluso 11 panelistas tenían de 30 a 35 años de experiencia. Entonces, bueno, no voy a explicaros cada uno, no voy a leer cada uno porque es un documento que os animamos a leer, pero sí que os voy a comentar un poco los bloques. El bloque 1 era sobre la anticoagulación en general en el paciente mayor con fibrilación auricular. Entonces hubo un consenso prácticamente del 100% en todas las aseveraciones de que solo la edad no tiene que ser un motivo para no anticoagular. En el bloque 2, un poco más de medicina interna, evaluamos el impacto del peso, las interacciones farmacológicas, la función renal en la anticoagulación oral en el paciente mayor, y aquí encontramos menos en el paciente de bajo peso, que esta aseveración pasó a la segunda ronda, y luego también la función renal pasó a la segunda ronda, a pesar de que había un alto grado de acuerdo, y la de la aseveración de la otra de enfermedad renal grave también. Sabemos que la enfermedad renal es un hándicap que aún no tenemos del todo aclarado sobre cuál es la mejor estrategia en el paciente renal, ¿no? Y bueno, en el bloque 3 se evaluaron condiciones geriátricas, por ejemplo, el impacto de la fragilidad, la demencia, el riesgo de caídas en pacientes anticoagulados. Y vemos cómo aquí pues, también hubo alto grado de consenso, excepto en el deterioro cognitivo, y algunas aseveraciones pasaron a segunda ronda. Y el bloque 4 fue el bloque tal vez más controvertido, porque conseguimos hacer dudar a los panelistas en 2 aseveraciones, que sí que os las voy a leer porque es el bloque cardiológico y porque son aseveraciones que fueron bastante controvertidas. Una fue si un paciente que no tenía una fibrilación auricular previa, en el contexto del infarto agudo, tiene 75 años, está ingresado, tiene un episodio aislado de una fibrilación auricular periinfarto,
¿Se debe anticoagular a largo plazo o no? Vemos como solo un 77% de los panelistas estuvo de acuerdo en si lo anticoagulaba a largo plazo o le retiraba la anticoagulación. Y otra que fue bastante controvertida fue en el caso de que en el contexto perinfarto tengamos un trombo intraventricular. De hecho, aquí hubo pues prácticamente casi hasta desacuerdo casi. Porque la verdad es que se posicionaron ciertamente un poco más, ahora veréis en los números, en los puntos, hacia el antagonista de la vitamina K. Entonces, excepto estas aseveraciones, el resto conseguimos un consenso bastante apropiado. Y bueno, el bloque 5 también es un bloque complejo en el que se evaluó el impacto de alto riesgo de complicaciones hemorrágicas. El sangrado es el más temido y en la anticoagulación oral en pacientes mayores vemos que, bueno, en todo el consenso realmente obtuvimos consenso en 21 aseveraciones, unanimidad, que es el 100% en 6 de ellas, y discrepancia en 3. Dos de las cuales ya os he dicho que eran cardiológicas. Entonces, bueno, en general, a la hora de puntuar los anticoagulantes orales de acción directa y el Sintrom, o los antagonistas de la vitamina K, vemos como Apixaban fue el ACOT que obtuvo una mayor puntuación en todos los escenarios, excepto en dos. Y el segundo era Edoxaban, pero por delante Apixaban. Tercero, Rivaroxaban. Cuarto, Dabigatran, a veces entremezclándose en alguna aseveración con el antagonista de la vitamina K. En una aseveración, Edoxaban se posicionó ligeramente por delante de Apixaban, que fue el riesgo de interacciones farmacológicas. Y en una aseveración también se posicionó la antagonista de la vitamina K por delante de Apixaban, que era en el contexto del trombo intraventricular. Entonces, esta es nuestra publicación realmente y luego, pues muy poco tiempo después, sale un consenso italiano que viene a decir prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que añade el tromboembolismo venoso. Evalúan determinados pacientes, pues los mayores o frágiles, donde dicen lo mismo, que Apixaban seguido de Doxaban son los más apropiados. La obesidad severa, y también Apixaban, el bajo peso, la enfermedad renal, la enfermedad hepática avanzada, el alto riesgo de sangrado, la dispepsia, el alto riesgo de sangrado con un Haslet mayor de 3, etc. Entonces, bueno, la verdad es que en este consenso también la mayoría de aseveraciones, pues Apixaban fue el ACOT más beneficiado o beneficioso, excepto, pues, por ejemplo, aquí Dabigatran, que el paciente de alto riesgo trombótico pero bajo hemorrágico, pues fue, por ejemplo, elegido, o en casos de preocupaciones por la adherencia se eligen los ACOTs que tienen una dosis diaria. Y bueno, pues las conclusiones es que existe un alto grado de acuerdo en relación con el tratamiento anticoagulante de los pacientes mayores con fibrilación auricular no valvular, que la edad no debe ser un factor limitante único a la hora de prescribir un ACO o un ACOT. La decisión debe tomarse en función del beneficio clínico neto y la valoración geriátrica integral completa. Y los pacientes mayores han mostrado un beneficio neto mayor con los ACOTs que con antagonista de vitamina K, por tanto los ACOTs deberían ser la primera opción. Y Apixaban fue el tratamiento considerado más conveniente en 14 de las 16 situaciones clínicas de complejidad que pueden aparecer en los pacientes mayores con fibrilación auricular no valvular y que han sido planteadas en este estudio. Y Edoxaban fue considerado como la segunda opción en estos pacientes. Muchas gracias. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Soy Pedro Cepa, soy cardiólogo colaborador del Grupo de Investigación Transnacional de Cardiopatía Isquémica de INCLIVA, y el día de hoy os voy a hablar sobre las guías de enfermedad arterial periférica y vamos a poner nuestro foco, vamos a hacer énfasis en el lípido, que es el importante del tratamiento lipídico en esta enfermedad. Para ello me voy a basar en las últimas guías europeas del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad arterial periférica, que se publicaron en 2017. Pero tened en cuenta que estas guías se van a actualizar el próximo año, en agosto del 24, en el próximo Congreso Europeo, el próximo Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología. Y para facilitar la presentación, lo que voy a utilizar es su traducción al español, que se llevó a cabo, se presentó en la revista española de cardiología en el momento que se presentaron las guías europeas en el 2017. Lo que tenéis que tener en cuenta cuando hablamos de la enfermedad arterial periférica, nos estamos refiriendo a la enfermedad arteriosclerótica que afecta al eje iliofemoral,
a lo que sería la vasculopatía de miembros inferiores y que se trata de una enfermedad cardiovascular muy frecuente que afecta a más de 220 millones de personas y concretamente a más de 40 millones de personas en Europa, que su incidencia aumenta con la edad y que se asocia a una elevada morbilidad, a una elevada mortalidad y a una significativa pérdida de calidad de vida. ¿Y qué factores de riesgo cardiovasculares eh, tenemos asociados a esta enfermedad? Por los factores de riesgo cardiovascular clásicos: el tabaco, la hipertensión, la dislipemia y la diabetes. Cuando hablamos de enfermedad arterial periférica, pues parece que no la valoramos tanto como cuando hablamos de infarto agudo de miocardio, cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular. Y esto se debe principalmente a tres motivos. Y el primero de ellos es porque no asociamos a esta enfermedad a un mal pronóstico. Y esto es lo que vamos a intentar desmontar a continuación. La enfermedad arterial periférica es muy prevalente, afecta a más de un 20% de las personas, de los pacientes mayores de 80 años, y esto afecta por igual tanto a mujeres como a hombres. Cuando vemos los pacientes de 60 años, vemos que la incidencia de la enfermedad arterial periférica está en torno al 8%, pero sin embargo, cuando vamos a mayores de 80 años, lo que vemos es que la incidencia se dispara hasta el 20%. Por tanto, es una enfermedad muy prevalente y 2 de cada 10 pacientes la presentarán. Y luego lo que sabemos es que a mayor gravedad de la enfermedad, mayor mortalidad. A menor índice tobillo-brazo, que es la prueba estándar, gol estándar para llevar a cabo su determinación, lo que vemos es que a mayor gravedad, a menor índice tobillo-brazo, mayor probabilidad de mortalidad, se asocia a una mayor mortalidad. Y os lanzo una pregunta con tres escenarios. ¿Cuál de estos tres pacientes presentarán un peor pronóstico? Un primer paciente, el paciente con enfermedad aterosclerótica global, es decir, infarto agudo de miocardio o enfermedad cerebrovascular, más enfermedad arterial periférica. Segundo escenario, paciente con infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular sin enfermedad arterial periférica, o aquel paciente con enfermedad arterial periférica sin infarto o sin accidente cerebrovascular. El que peor pronóstico tiene es aquel paciente que tiene una afectación aterosclerótica global, tanto que ha presentado un evento cardiovascular en forma de infarto o accidente cerebrovascular y además tiene enfermedad arterial periférica, pero cuando vemos los otros dos escenarios, lo que vemos es que no hay diferencias entre el paciente que ha tenido un infarto o un ictus y enfermedad arterial periférica. Incluso al seguimiento, a 900 días, lo que vemos que aquel paciente que tiene enfermedad arterial periférica y que no ha tenido un infarto o un ictus tiene un peor pronóstico comparado con el que ha tenido un infarto o un ictus. Por tanto, primer motivo que secunda la infravaloración de esta enfermedad es que lo acabamos de un poco de enterrar, ¿no? Sí que tiene un peor pronóstico. Nuestro paciente con enfermedad arterial periférica se asocian a una mayor morbilidad y una mayor mortalidad. La otra cosa que siempre pensamos cuando hablamos de esta enfermedad es que tiene un diagnóstico complejo y para nada tenemos que llevar a cabo pruebas eh, complejas para llevar a cabo su determinación y su diagnóstico. Simplemente lo que hay que pedir es un índice tobillo-brazo, una prueba muy sencilla que se tarda 5 minutos en realizar y que consiste en llevar a cabo una medición de la tensión arterial tanto en brazos como en miembros inferiores y comparar la tensión arterial sistólica en miembros superiores versus la tensión arterial sistólica en miembros inferiores. Para ello lo que necesitamos es un manómetro manual y una sonda de Doppler para ver la tensión arterial sistólica y la diastólica. ¿Y cómo interpretamos esto? Cuando queremos ver la enfermedad, la presencia o la gravedad de enfermedad arterial periférica, lo que tomamos es, interpretamos cada pierna por separado, pero para estratificar el riesgo cardiovascular cogemos el índice tobillo-brazo más bajo de cada pierna. ¿Y cómo lo interpretamos? Si tengo un índice tobillo-brazo entre 1 y 1,4, consideramos que esto es normal. Si es mayor de 1,4, consideramos que también está alterado por una rigidez vascular que se asocia a peor pronóstico. Consideramos que una zona gris entre 0,9 y 1, que es una zona limítrofe, pero por debajo de 0,9 consideramos que el índice tobillo-brazo está alterado y por tanto tenemos enfermedad arterial periférica establecida. En ese momento lo que tenemos que realizar es solicitar un ecodoppler y una angiotap para valorar la extensión. Si es un paciente joven con baja comorbilidad y sintomático, lo tenemos que mandar a los equipos de cirugía vascular para valorar tratamiento focal de la enfermedad. ¿Vale? ¿Y a quién hay que pedirle el índice de tobillo-brazo? Pues la clave o el mensaje sería aquel persona, paciente varón o mujer por encima de los 65 años.
tenga o no factores de riesgo, deberíamos realizar al menos una vez a partir de los 65 años y cada 5 años un tobillo-brazo. Y luego, cuando sospechamos de la enfermedad, aquel paciente que tiene una semiología alterada, con ausencia de pulsos en extremidades inferiores, un soplo arterial, o aquel paciente que te refiere una clínica de claudicación intermitente típica o un síntoma que indique enfermedad arterial periférica. Y cualquier paciente que haya presentado enfermedad aterosclerótica de otra zona, ya sea un accidente cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio, deberíamos solicitarle un índice tobillo-brazo. Y por tanto, desmontamos la segunda teoría que sustenta la infravaloración de la enfermedad arterial periférica. Su diagnóstico es sencillo. Y por último, nos queda que no tenemos la sensación de que tenga un tratamiento eficaz, y para nada es eso. Tenemos un tratamiento eficaz, pero lo que tenemos que hacer es adelantarnos a que se establezca la enfermedad. Y para ello tenemos que dejar de pensar en la enfermedad arterial periférica como una enfermedad focal y empezar a pensar como una enfermedad sistémica. Y cuando estamos hablando de enfermedad arterial periférica, estamos hablando de una manifestación focal de una enfermedad sistémica que se llama la aterosclerosis. Y para hablar del tratamiento integral de la aterosclerosis con manifestación focal en miembros inferiores, me voy a basar sobre todo en los estudios PESA. Los estudios PESA son unos estudios llevados a cabo por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de España, que cogieron a 4.000 participantes, le realizaron diferentes pruebas en la base y lo siguieron durante 6 años. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido muchas cosas del estudio PESA, pero concretamente para esta charla me quedo con dos. La primera es sobre la prevalencia y la distribución de la presentación de la aterosclerosis subclínica asintomática de esta cohorte. Lo que vemos es que es el eje iliofemoral el que está más prevalente afectado por encima del eje de la aorta abdominal, coronarias o lo que sería cerebrovascular. Y esto ocurre tanto en hombres, la mitad de los pacientes con enfermedad de aterosclerosis subclínica tenían enfermedad del eje iliofemoral dentro de los varones y el 30%, casi el 30% en las mujeres. Y esto ocurre en diferentes grupos, en los diferentes grupos de edad, siendo el eje iliofemoral el que se encontraba más afectado. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer cuando sospechamos de enfermedad arteriosclerótica, cuando establecemos el diagnóstico de enfermedad arterial periférica o cuando queremos prevenir su desarrollo? Pues tenemos que controlar los factores de riesgo cardiovascular clásicos. Nuestros pacientes tienen que dejar de fumar, tienen que empezar a hacer una dieta saludable, tienen que hacer ejercicio, si es supervisado mucho mejor, pero si no, no supervisado, para favorecer el desarrollo de colaterales y que disminuyan los síntomas y mejore su pronóstico. Tenemos que controlar la tensión arterial por debajo de 140/90. Si mi paciente es diabético, tengo que llevar a cabo un control estricto de las glicemias y, sobre todo y más importante, tengo que controlar los niveles de LDL. Un paciente con enfermedad aterosclerótica que afecta a los miembros inferiores, a enfermedad vascular de miembros inferiores, ya se considera un paciente de muy alto riesgo cardiovascular porque tiene enfermedad aterosclerótica establecida. Y no hay que valorar si mi paciente tiene síntomas o no tiene síntomas. No tenemos que valorar empezar tratamiento si tiene síntomas o no tiene síntomas, porque esto te lo recuerdan las guías, te dicen enfermedad arterial periférica, enfermedad arteriosclerótica, sea la localización que sea, ya sea por síntomas, clínica o por imagen. Por tanto, pacientes en los cuales le realizo una prueba y veo que tiene aterosclerosis, tengo que intensificar al máximo el tratamiento lipídico. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo es alcanzar al menos los 55 miligramos de decilitros, bajar por encima de los 55 de LDL y reducir a la mitad sobre el basal. Y si mi paciente presenta un evento cardiovascular, dos eventos cardiovasculares en los 2 primeros años, el objetivo sería ir más allá y bajarlo el LDL por debajo de 40 miligramos de decilitro. Mirar, ¿qué cosas hemos aprendido más del estudio PESA? Que esto es importantísimo, porque cuanto más bajo tenga el LDL en un paciente, menos probabilidad tiene de presentar enfermedad aterosclerótica. Y es lo que vemos en este estudio. Aquellos pacientes con LDL de 50 a 60 no presentaban aterosclerosis y según cómo va aumentando el LDL, va aumentando la incidencia de aterosclerosis. ¿Y cuál es la zona más afectada? ¿Cuál es el área o la región más afectada? El eje iliofemoral. Según va aumentando el LDL, más aumenta la presentación, la incidencia de enfermedad aterosclerótica, principalmente en el eje iliofemoral. Y podemos revertir o qué determinantes se asocian a una progresión, una regresión de la enfermedad aterosclerótica. Pues mirad, aquí tenemos dos ejemplos, un ejemplo de progresión y un ejemplo de regresión.
de afectación del eje iliofemoral. Tenemos un paciente que a nivel de la primera prueba presentaba unas pequeñas placas ateroscleróticas en el eje iliofemoral y como pasados los 6 años habían progresado. Pero es que también pueden regresar, como presentaban en la primera prueba la aterosclerosis, como a los 6 años estas placas habían desaparecido. La enfermedad aterosclerótica es una enfermedad dinámica. Si hacemos bien las cosas, podemos intentar controlarla y en algunos casos regresar, es decir, que desaparezca. ¿Qué se asocia con su progresión? ¿Qué factores modificadores? ¿Cuáles factores podemos nosotros modificar y evitar que progrese? LDL, tabaco y tensión arterial. ¿Y qué esos factores modificadores tenemos para su regresión? Tabaco y principalmente LDL. Por tanto, tenemos que intentar que nuestros pacientes tengan LDLs lo más bajo posible y lo antes posible. ¿Para qué? Para evitar su progresión. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el doctor Brown, que no podemos dudar de que sea una de las personas que más sepa de cardiología. ¿Y qué es lo que te dice? Si queremos que nuestros pacientes vivan hasta los 100 años, tenemos que retrasar al máximo la aparición de enfermedad aterosclerótica. ¿Y cómo hacerlo? Llevando a cabo su tratamiento lo antes posible y bajando el LDL lo máximo posible y precozmente. Y para ello ahora tenemos herramientas para conseguirlo y además herramientas con mecanismos de acción que consiguen bajar el LDL de forma rápida y de forma eficaz. Y además con una administración muy cómoda para el paciente, ¿vale? Como es el inclisiran. Con una única toma cada 6 meses podemos conseguir bajar el LDL de nuestros pacientes a unos niveles que eviten la progresión de la enfermedad. Y esto es lo que va a estudiar el estudio PRECAT, que se ha presentado en la revista el Journal of American College of Cardiology, y lo que plantea este estudio es lo que plantea el doctor Brown, en lo que van a estudiar. Van a randomizar pacientes entre 20 y 35 años que tengan LDL por encima de 70 a dos grupos. Un primer grupo estándar of care, lo que hacemos ahora, ver, y el otro grupo, el tratamiento activo. Recomendar dieta, recomendar un estilo de vida saludable. Si tiene LDL por encima de 70, inclisiran más o menos estatina ezetimibe. Si tenemos la tensión arterial elevada, tratamiento antihipertensivo. Si tenemos la glicada elevada, tratamiento antidiabético. Y valorar al seguimiento la aparición de aterosclerosis subclínica, porque sabemos que la aterosclerosis subclínica es el primer paso que da lugar a la aterosclerosis sintomática, ya sea al ictus, al infarto o a la enfermedad arterial periférica sintomática. Por tanto, lo que hemos aprendido hoy es que no se trata de una enfermedad no debemos infravalorar a los pacientes que tengan enfermedad arterial periférica. Muchísimas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de esta charla. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias a todos. La verdad es que ha sido un webinar muy interesante y productivo. Y a modo de cierre, nos quedaremos con las conclusiones, con los mejores mensajes clave de cada una de las presentaciones que nos han ofrecido estos expertos. En primer lugar, la doctora Maidana nos ha hecho una actualización de las guías de fibrilación auricular americanas. Las principales novedades se basan en una nueva clasificación de la fibrilación auricular en 4 estadios. Inciden, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, en que la modificación del estilo de vida, así como el abordaje de los factores de riesgo de las comorbilidades, son esenciales para el manejo de la fibrilación auricular. Abogan por un enfoque más flexible en las puntuaciones de riesgo clínico. Apoyan un mayor papel de mantener el ritmo sinusal. Y luego, hoy por hoy, hay que recordar que la ablación ya es recomendación de clase 1 en pacientes seleccionados. Posteriormente, la doctora Bonanat nos habló del estudio en Convenience, un consenso publicado por expertos españoles, en el que, a través de un método Delphi, puntuaban los anticoagulantes orales, los distintos tipos de anticoagulantes orales directos y también los antagonistas de la vitamina K en distintos escenarios clínicos, lo cual no es una guía como tal, pero nos indica un poco el valor que puede tener cada uno de ellos en cada uno de estos escenarios, tanto en situaciones complejas que nos encontramos en nuestra patología clínica habitual, situaciones concretas de comorbilidades, pacientes de edad avanzada, bajo peso, fragilidad, etcétera, y también cuando nos enfrentamos a situaciones con mayor riesgo hemorrágico. Finalmente, el doctor Cepas nos puso de relieve a través de su charla la importancia de la enfermedad
arterial periférica, ya que es una patología muy prevalente entre nuestros pacientes y que claramente se asocia a un peor pronóstico al final. Son distintas manifestaciones de la enfermedad aterosclerótica. Entonces siempre tenemos que tener en mente que existe esta enfermedad, que puede existir en nuestros pacientes. Es interesante hacer un screening a través del índice tobillo-brazo, es una prueba sencilla y asequible. Y por supuesto, cuando tengamos este tipo de pacientes, insistir aún más si cabe en el control de factores de riesgo cardiovascular, el abandono del hábito tabáquico y que tengamos claro que esto es prevención secundaria, es el LDL cuanto más bajo y cuanto antes mejor. Al final se trata de dar un tratamiento integral a la aterosclerosis de nuestros pacientes. Pues nada, muchas gracias a todos, los ponentes y a los asistentes, y nada, buenas tardes y hasta la próxima. Coincidimos totalmente. No sé si Clara quieres agregar algo más. Sí, yo creo que, a ver, justamente los ISGLT2 han demostrado que son fármacos un poco para todos, ¿no? De hecho, hay mecanismos aún que desconocemos de los ISGLT2. Y la fibrilación auricular también está muy relacionada con la insuficiencia cardíaca, con la enfermedad renal crónica, la microalbuminuria. Es decir, debería ir asociada, ahora mismo no tenemos evidencia para asociarlo, pero si indagamos un poco más en tu paciente con fibrilación auricular, si tiene una enfermedad renal crónica, si tiene una prediabetes o diabetes con microalbuminuria o si tiene algo de disnea y tiene una insuficiencia cardíaca en cualquier rango de la fracción de eyección, pues seguramente habría que añadir un ISGLT2. Y luego, pues yo creo que hay que valorar otras indicaciones de los ISGLT2 un poco más allá. Por ejemplo, la fibrilación auricular paroxística, yo creo que tiene mecanismos subyacentes que aún no están del todo aclarados. Yo creo que existe también una inflamación crónica de bajo grado y tal vez no solo el ISGLT2, sino otros fármacos que se están estudiando, por ejemplo, para abordar la inflamación, podrían ser un objetivo de estudio a la hora de disminuir las reincidencias. Pero bueno, yo creo que ha quedado muy claro, sobre todo en estas guías, que la evaluación es de clase 1 y la pregunta que haces, pues es una pregunta, yo creo que va más allá de la evidencia que tenemos, pero es como visionaria. O sea que muchísimas gracias y nada, cualquier cosa que necesitéis o si no se ha aclarado la pregunta, pues contestaremos otra vez. Y si no tenéis más dudas, pues yo creo... ¿Qué opina de la inflamación en los pacientes de cardio? Bueno, pues que la verdad es que yo soy una fan de la inflamación en los pacientes de cardio y pienso que en los pacientes con síndrome coronario agudo y crónico, en el agudo lo sabemos que están inflamados y luego los que persiste a largo plazo, pues que tienen síndrome coronario crónico, yo creo que son los que se benefician incluso de colchicina. De hecho, colchicina ya está indicado con un 2AB en las guías de infarto de 2023 europeas. Entonces, yo ya estoy tratando a mis pacientes con colchicina y les está yendo bien. Oye, justo en la consulta he visto un paciente que la ha tolerado bien, que no ha tenido ningún efecto secundario. La verdad es que se la puse para un corto periodo de tiempo y la he prolongado, ¿no? Y entonces también, por ejemplo, pues inhibidores antiinterleuquina 1 y 6. Es verdad que el canakinumab finalmente, a pesar de los magníficos resultados del CANTOS Trial en 2017, no se comercializó como una estrategia, pero sí que se está estudiando mucho el ciltibelkimab, que es en el ensayo Zeus y en el ensayo Artemis, en dos contextos clínicos del síndrome coronario agudo crónico en renales y agudo en el Artemis, que va a empezar ahora en España, en otros países no sé si ha empezado. Yo creo que será una terapia muy prometedora y también creo que será una terapia posible para evitar posibles recurrencias de fibrilación auricular, ya que nos ponemos visionarios. Y nada, y no sé si hay más preguntas. Y nada, enhorabuena. Muchísimas gracias por estar tanta gente conectada. La verdad es que a vuestra disposición y también pues os dejamos, tenéis el email del grupo y todos los datos para poder contactarnos si tenéis más dudas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches.